tarde, noche tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se suman a esta transmisión en vivo, donde vamos a compartir un título de las Sagradas Escrituras de este primer libro de Samuel que ya venimos escudriñando a la luz de la santa palabra de Dios, a la luz del Santo y Divino Espíritu. Nos acompaña a esta hora, en este momento, el ministro Alexander Montilla, que ustedes ya conocen, que me acompaña en las celebraciones de la Eucaristía y también en los en vivos que realizamos con la lectura de la Santa Palabra de Dios. Es una bendición poder compartir con ustedes a esta hora, en este día maravilloso, 25 de diciembre, donde celebramos con alegría y festividad y gozo el nacimiento del Salvador del mundo. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Que Dios haya nacido también en medio de sus corazones. Nos sentimos alegres, nos sentimos dichosos porque hemos celebrado, seguimos celebrando, seguimos festejando el nacimiento del Hijo de Dios, quien vino y se hizo uno como nosotros y también nos ha entregado esa salvación para que todos pudiéramos llegar también a la patria del cielo. Saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo. Saludamos a Yesenia Rauda. Saludos, padre, desde Carolina del Norte. Saludamos a Leti González. Dios le bendiga. Feliz Navidad, padre, hoy y siempre. Amén. Juana Betancourt. Dios le bendiga ahora y siempre, que deseo lo mejor de la vida, espero se hayan pasado de lo mejor. Bendiciones desde Oquechobet. María Pérez, presente, padre, para escuchar la palabra de Dios. Víctor Ramírez, gracias, padre, por favor, sus bendiciones y conversión para la familia Ramírez Vela. Gracias, que Dios bendiga a tu familia, le conceda la conversión. Little Boot 2, buenas tardes, padre José Gregorio, presente. Dios les bendiga a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo. En este día donde celebramos con alegría que Dios se haya hecho uno de nosotros. Es una alegría inmensa que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores haya nacido en la humildad de un pesebre, para mostrarnos a nosotros que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser sencillos, que tenemos que ser caritativos, que no podemos estar mirando a los demás por encima del hombro, sino que tenemos que tratarnos todos como hermanos, porque somos hijos del mismo Dios, a través del sacramento del bautismo. Es una alegría inmensa y espero que también hayan vivido con alegría el nacimiento del Salvador del mundo a través de cada Eucaristía. Durante 9 días celebrábamos también la novena al Niño Dios que se hizo uno como nosotros. Y es una alegría inmensa poder compartir con ustedes en este día importante, día 25 de diciembre, donde seguimos con alegría celebrando esa solemnidad grande del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar en esta sintonía de la lectura de la palabra de Dios, en esta lectura del primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículos 1 y siguiente, donde vamos a encontrar muchas cosas sobre las cuales debemos reflexionar, sobre las cuales debemos tener muy en cuenta lo que nosotros realizamos en nuestro día a día, la obediencia, y no debemos ser desobedientes a los mandatos de Dios. Debemos cumplir a cabalidad los mandatos de Dios. Los mandatos de Dios no se deben cumplir a medias tintas. ¿Por qué? Porque vas a escuchar lo que pasó con Saúl. Ya lo hemos leído anteriormente. Saúl, primer rey de Israel, que Dios mandó que lo ungieran, que Dios lo llamó a su servicio para que Saúl fuera el primer rey en el pueblo de Israel. Y en este capítulo 15
vamos a escuchar cómo Dios se ha apartado de Saúl, porque Saúl desobedeció el mandato de Dios, no quiso cumplir a cabalidad lo que Dios le estaba pidiendo, lo que Dios le había ordenado. Por eso tenemos que estar muy atentos a escuchar la palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes que se acercan a esta hora para compartir este capítulo de las Sagradas Escrituras. Vamos a dar inicio a esta lectura del primer libro de Samuel, pero vamos a saludar a Val Zúñiga. Buenas tardes, Padre José, y saludos a Alexander Montilla, Junior Quintanar. Feliz Navidad, Padre José Gregorio y Ministro Alexander. Reginaldo Santos. Muy buenas tardes, Padre José Gregorio. Saludos, Reginaldo. Dios le bendiga. Sí, Padre José Gregorio, dice Reginaldo Medina. Anoche estuvimos velando hasta la 1 de la mañana. María Encarnación, buenas tardes, Padre. Dios le bendiga. Aquí esperando la enseñanza del día de hoy. Esmeralda García, hola, Padre José Gregorio, buenas tardes. Soledad, buenas tardes. Feliz Navidad también. Esmeralda García, buenas tardes, hermano Alexander. Y Marta Baraca, hola, Padre, feliz Navidad para usted, ministro Alexander. Igualmente para cada uno de ustedes. Les deseo que hayan tenido y sigan teniendo una feliz Navidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el niño Dios también haya nacido en medio de su vida y en medio de tu familia. Iniciamos esta lectura diciendo, libro primero de Samuel, capítulo 15. Samuel dijo a Saúl: Yahvé me ha enviado para consagrar rey sobre su pueblo Israel. Escucha pues las palabras de Yahvé. Esto dice Yahvé Sebaot: he decidido castigar lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalek, consagrándolo anatema, con todo lo que posee. No tengas compasión de él. Mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Convocó Saúl al pueblo y le pasó revista en Telán 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Avanzando Saúl a la capital de Amalek, se emboscó en el barranco. Dijo Saúl a los kenitas: marchaos, apartaos de los amalecitas, no sea que os haga desaparecer con ellos, pues os portáis bien con todos los israelitas cuando subían de Egipto. Y los kenitas se apartaron de los amalecitas. Batió Saúl a los amalecitas desde Jalibat en dirección de Sur, que está al este de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó todo el pueblo a filo de espada, en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag y a los más escogidos del ganado mayor y menor, las reses cebadas y los cerdos, y todo lo bueno. No quisieron consagrarlo al anatema, pero consagraron anatema toda la hacienda vil y sin valor. Le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel diciendo: me arrepiento de haber dado la realeza a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes.
Se conmovió Samuel y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. Se levantó Samuel por la mañana al encuentro de Saúl. Avisaron a Samuel: Saúl ha ido a Carmelo y se ha erigido un monumento. Después ha seguido y ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel donde Saúl, y éste dijo: Bendito seas de Yahvé. Ya he ejecutado la orden de Yahvé. Pero Samuel le preguntó: ¿Y qué son esos válidos que vienen a mis oídos y esos mejidos que oigo? Respondió Saúl: Los hemos traído de Amalec, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado, mayor y menor, con intención de ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios, cuando a los demás lo hemos entregado al anatema. Pero Samuel dijo a Saúl: Basta ya, y deja que anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche. Y le dijo: Habla. Entonces Samuel dijo: Aunque tú eres pequeño a tus propios ojos, no eres el jefe de la tribu de Israel. Yahvé te ha ungido rey de Israel. Yahvé te ha... Los amalecitas hacen la guerra hasta el exterminio, porque no han escuchado a Yahvé. ¿Por qué te has lanzado sobre el botín? El pueblo ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé tu Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, de terafín, la contumacía, porque has rechazado la palabra de Yahvé y te rechaza para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel: He pecado traspasando la orden de Yahvé y tus mandatos, porque tuve miedo al pueblo y le escuché. Ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y ve conmigo para que adore a Yahvé. Pero Samuel le respondió a Saúl: No iré más contigo, ya que has rechazado la palabra de Yahvé. Yahvé te ha rechazado para que no seas rey de Israel. Y como Samuel se volviera para marcharse, le asió a Saúl hasta el extremo del manto, que se desgarró. Y Samuel dijo: Hoy te has desgarrado Yahvé el reino de Israel, y se lo ha dado a otro mejor que tú. Y la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo: Pero con todo te ruego, los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vengas conmigo para que adores a Yahvé tu Dios. Volvió Samuel con Saúl, y éste adoró a Yahvé. Después dijo a Samuel: Tráeme a Agag, rey de los amalecitas. Y vino Agag hacia él, y se resistía diciendo: En verdad es amarga la muerte. Samuel dijo: Como tu espada ha privado a las mujeres de sus hijos, así entre las mujeres privadas de sus hijos será tu madre. Y Samuel despedazó a Agag ante Yahvé en Gilgal. Partió Samuel para Ramat, y Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y lloraba Samuel por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haber rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado la lectura de este capítulo 15 del libro primero de Samuel.
Si se presentan problemas con el internet, pues sabemos que estamos en Venezuela, donde puede fallar la luz, donde puede fallar el internet. Lo único que le pedimos es que tengan un poquito de paciencia para así poder llevar adelante esta explicación del capítulo número 15 del libro primero de Samuel. Qué importante es toda esta lectura que hemos escuchado. Ya en los capítulos anteriores hemos escuchado que Dios escogió a Saúl y lo nombró como el primer rey de Israel. Saúl venía cumpliendo a cabalidad todo lo que Dios le estaba ordenando. Lo llevaba muy bien. Iba por el camino recto. Pero este capítulo 15 va a presentar cómo Saúl se va a desviar del camino de Dios. Cómo Saúl y el pueblo se van a quedar parte de un botín que el Señor les había dicho que tenían que exterminar todo lo de ese país, que no tenían que quedarse nada. Pero Saúl desobedeció el mandato de Dios. Saúl dijo, no, seguiré obedeciendo a Dios, sino que hizo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Pero desde el primer versículo vamos a escuchar cómo hay unas personas, un pueblo que está dentro de otro pueblo, al cual Yahvé le habla por medio de Saúl para que estas personas se retiren de los amalecitas, para que no vivan con ellos y no sean exterminados también. Porque si recordamos, los amalecitas eran un pueblo rebelde a la palabra de Dios. ¿Cuántos amalecitas hay también en el mundo que son rebeldes a la palabra de Dios, que son rebeldes a escuchar la voz de Dios? Y eso es lo que también tenemos que ir escudriñando a lo largo de este capítulo 15 del libro primero de Samuel. Vamos a escuchar el versículo 1 y versículo 2 de este libro primero de Samuel, del capítulo número 15. Samuel dijo a Saúl: Yahvé me ha enviado para consagrar rey sobre su pueblo Israel. Escucha pues las palabras de Yahvé. Esto dice Yahvé Sebaot: he decidido castigar lo que Amalek hizo en Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalek. Esta primera parte nos demuestra y nos presenta por qué los amalecitas eran rebeldes a Dios. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba camino a la tierra prometida, Amalek o los amalecitas no le dieron nada. Le entregaron y empezaron a formarle problemas a los israelitas. Y por eso Dios ahora ha decidido consagrarlos al anatema, es decir, desgracia que tiene que caer sobre todos los amalecitas, porque eran un pueblo rebelde a Dios. Continúe. Consagrándolo al anatema con todo lo que posee. No tengas compasión de él. Escucha cómo el Señor le habla también a Saúl y le va a decir, mira, tienes que aniquilar a todo, tienes que acabar con todo, tienes que destruir todo, todo tiene que ser consagrado al anatema, todo sin excepción. Ya el Señor le está pidiendo a Saúl qué es lo que tiene que hacer. Le está diciendo, oye, tienes que acabar con todo. No tienes que dejar nada, ni se tienen que apoderar de nada. Pero Saúl no le va a hacer caso a Dios y va a entrar en desobediencia. Mata a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Convocó Saúl al pueblo y le pasó revista en Telán, 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá, avanzando Saúl hasta la capital de Amalek, y se emboscó en el barranco. Dijo Saúl a los kenitas. Ahora, Saúl ya cuando llegó a la capital de Amalek, ahora le va a dar a los kenitas. ¿Y quiénes son los kenitas?
a los cuales Saúl les va a dar el mensaje. ¿Quiénes son los kenitas? ¿Y por qué Saúl les va a dar un mensaje de que se aparten de los amalecitas para que no mueran? Escuchemos con atención. Marchaos, apartaos de los amalecitas, no sea que os haga desaparecer con ellos. Escucha el mensaje de Saúl a los kenitas. Apartaos, váyanse, que se salgan de donde están los amalecitas, no sea que ellos también terminen aniquilados. ¿Quiénes eran los kenitas? Los kenitas son los descendientes del suegro de Moisés. ¿Y cómo se llamaba el suegro de Moisés? Jetro, que era el suegro de Moisés. Y los kenitas descienden del suegro de Moisés, como lo vamos a escuchar en el libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 16, que te invito a ti a buscarlo en las Sagradas Escrituras y a escribirlo en los comentarios. Libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 16, para que escuchemos quiénes eran los kenitas, que eran los descendientes del suegro de Moisés. Y esto nos lo va a presentar el libro de los Jueces en el capítulo 1, versículo 16. Vamos a escuchar lo que dice el libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 16. Los hijos de Joab, el kenita suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá a la ciudad de las palmeras del desierto. Vuélvalo a leer otra vez, por favor. Los hijos de Joab, el kenita, suegro. Los hijos de Joab, el kenita, suegro de ¿quién? Moisés. Suegro de Moisés. Por eso los kenitas, Dios hace un acto de misericordia por medio de Saúl con los kenitas. Les respeta la vida. Ellos no tienen que ser consagrados al anatema, sino que les da un mensaje y les dice: apártense, sálganse, váyanse de esa capital de los amalecitas, para que ustedes no vayan a ser también destruidos y consagrados al anatema. Ahí vemos un acto de misericordia que se tiene para con los descendientes del suegro de Moisés. Continuamos en la lectura de este capítulo 15, libro primero de Samuel. Pues os portasteis bien con todos los citas. Los amalecitas se portaron mal cuando el pueblo de Israel subía hacia la tierra prometida. Por eso Dios los ha consagrado al anatema. Ahora los kenitas, porque hay un acto de misericordia para con los kenitas, que son los descendientes del suegro de Moisés, porque los kenitas se portaron bien con los israelitas. Ahora la pregunta es para ti. ¿Y tú cómo te comportas con tu prójimo? ¿Será que te comportas a lo de los amalecitas malvadamente, criticando, despreciando, teniendo rencor, teniendo envidia, hablando mal de tu prójimo, al estilo de los amalecitas que hicieron el mal, o a la vivencia de los kenitas que practicaron el bien? Tuvieron el bien para el pueblo de Israel mientras ellos iban de camino a la tierra prometida. Aquí hay dos estilos de vida, dos caminos que son muy diferentes uno del otro. Los amalecitas se portaron mal y aquellas personas que actúan malvadamente les queda el camino de la perdición. Pero las personas que actúan al estilo de los kenitas,
que son los que practicaron el bien, y los que practican el bien les queda el camino de la vida, de la misericordia, que proviene ¿de quién? Que proviene de Dios. Por eso te pregunto y te he preguntado, ¿en cuál camino estás llevando tu vida? ¿En el camino de los amalecitas o en el camino de los kenitas? ¿Será que practicas el mal o será que practicas el bien? Si practicas el mal, sabe que vas a llevar a tu vida a un aniquilamiento y tu familia. Si practicas el bien, sabes que vas a llevar tu vida en la misericordia de Dios. Y Dios te sigue dando una nueva oportunidad para seguir viviendo, para seguir luchando. Continúe, por favor. Batió Saúl a los amalecitas desde Havilat en dirección del sur, que está al este de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag. Claramente, el autor sagrado hace una referencia bonita. Todo se está llevando a cabalidad. Todo se está cumpliendo según lo que Dios había mandado y Dios había ordenado. Saúl le dice a los kenitas que se vayan, que ellos no tienen culpa de la culpa que tienen los amalecitas. Hasta ahí todo va bien. Viene y entablan batalla contra Agag, rey de los amalecitas, pero hay algo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que Saúl, es aquí donde empieza el quiebre del reinado de Saúl, porque Saúl deja con vida a Agag, rey de los amalecitas, en contrario de lo que Dios le había dicho. ¿Qué le dijo Dios? Tienes que consagrar y aniquilar todo al anatema. No tienes que dejar a ninguno con vida. Pero Saúl se le olvidó eso y resulta que empezó el quiebre cuando Saúl le perdona la vida a Agag, rey de los amalecitas, y lo lleva prisionero. Pero no bastó con llevarse a Agag solamente, sino que también lo que nos dice la palabra de Dios, escucha, ¿qué más fue lo que se llevó Saúl aparte de Agag, rey de los amalecitas? Y a lo más escogido del ganado mayor y menor. Y a lo más escogido del ganado mayor y menor. ¿Cuál fue la orden de Dios? Consagrar todo al anatema, todo, sin quedarse con nada, todo es todo. Es una orden de Dios. Saúl no la cumplió. Saúl se quedó con Agag, rey de los amalecitas. ¿Con quién más se quedó Saúl y el pueblo? Con lo mejor del ganado. Con lo mejor del ganado, mayor y menor. Cuando Dios le dijo hasta los animales, absolutamente todos tienen que estar consagrados al anatema, tiene que acabar con todo. Saúl se le olvidó también que tenía que aniquilar a todos los animales y se quedó con parte del botín. Es aquí, como ya les decía, donde empieza la ruptura de la relación de Saúl para con Dios. Entra la desobediencia y nos hace a nosotros ir al libro del Génesis, cuando Adán y Eva caen en desobediencia a Dios y comen del fruto del árbol prohibido. ¿Cuál es el pecado? El pecado de desobediencia. Les costó el paraíso. Fueron sacados del paraíso. Y con Saúl, a Saúl le va a costar el reinado. Le va a costar que Dios le siga acompañando y le siga concediendo grandes. Le costó a Saúl eso. ¿Por qué? Porque entró en desobediencia. ¿En desobediencia a quién?
fue la desobediencia de Saúl, nada más y nada menos que en desobediencia a Dios, al dejar con vida a Agag, rey de los amalecitas, y al dejar parte de los ganados también con vida. Y por eso les invito, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, escribe en los comentarios también, el libro del Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16, para que escuche de la misma palabra de Dios lo que es estar en obediencia al cumplimiento de lo que Dios manda, y más cuando se han consagrado ciudades al anatema. Libro del Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16. Porque hay que estar atento a la palabra de Dios. Hay que estar atento a escuchar en relación con la palabra de Dios los capítulos anteriores. Porque tenemos que ver si también cada uno de nosotros ha entrado en desobediencia para con Dios. Y la pregunta es para ti: ¿tú eres obediente al mandato de Dios? ¿O tú eres desobediente al mandato de Dios? Porque el Señor Jesús también nos ha dejado sus mandatos. ¿Cuáles mandatos nos ha dejado el Señor Jesús? Que dijo: ámense los unos a los otros. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y tú eres obediente en amar a todos por igual o entras en desobediencia porque tienes a una persona que no le hablas? Tienes a una persona que le tienes rencor, que le tienes rabia, que le tienes prepotencia, que le tienes envidia, que lo criticas, lo difamas. ¿Será que estás en obediencia a los mandatos de Dios o en desobediencia a los mandatos de Dios? Junior Quintanar, Deuteronomio 20:16. María Pérez, Deuteronomio 20:16. Natalie Vélez, Deuteronomio 20:16. Emi B., libro del Deuteronomio 20:16. Reginaldo Santos, Deuteronomio 20:16. Esmeralda García, Deuteronomio 20:16. Erlinda Ceballos Serafín, Deuteronomio 20:16. Hilda Gamboa, Deuteronomio 20:16. Vamos a escuchar con humildad, con sencillez, lo que nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16. En cuanto a las ciudades de estos pueblos que Yahvé tu Dios te da en herencia, no dejarás nada vida, sino que la consagrarás al anatema. Escucha cómo el Señor le dice también: las ciudades que se te van a dar, está bien, pero las ciudades que no se te dan, tienes que consagrarlas al anatema. No tienes que dejar nada con vida. Resulta que Saúl hizo lo contrario. Saúl fue a atacar a Agag, rey de los amalecitas. Fue a atacar a los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Según lo que nos dice el versículo 8 y siguiente de este capítulo 15 del libro primero de Samuel, que Saúl dejó con vida a Agag, rey de los amalecitas, y dejó también con vida parte del botín en animales, cuando Saúl tenía que aniquilar todo. Cuando Saúl tenía que acabar con todo, Saúl entró en desobediencia a Dios. ¿Y sabe qué pasa también? Que Saúl pensaba que eso no iba a tener una repercusión, que eso iba a quedar con la vista gorda de Dios, que Dios no se iba a dar cuenta de que Saúl se llevó a Agag y de que Saúl se llevó parte de los animales. No. Nosotros tenemos que aprender a bajarnos de la nube. ¿Por qué? Porque si tú entras en desobediencia a los mandatos de Dios, tienes que atenerte a las consecuencias de tu desobediencia. Saúl pensó que no iba a haber consecuencias, pero después
que Samuel le habla a Saúl, ahí sí Saúl se da cuenta que cometió desobediencia y que tiene que cumplir con lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque las consecuencias de su desobediencia van a ser grandes. Y por eso nosotros, a pesar de los errores, a pesar de las dificultades, a pesar de las incertidumbres, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que tenemos que mantenernos en obediencia. Nos cuesta mucho, pero tenemos que hacerlo. Pero tenemos que hacerlo con humildad, con sencillez. Tenemos que mantenernos en la obediencia para con el Señor. Tenemos que ser obedientes. Continuemos en esta lectura maravillosa y hermosa de este capítulo 15 del libro primero de Samuel. Consagrarlo al anatema, pero consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel diciendo: me arrepiento de haber dado la realeza a Saúl. Aquí hay algo que hay que tener muy en cuenta. Cuando se le dirige la palabra a Samuel, es Dios el que va a hablar. Y Dios va a decir: me arrepiento de haber dado la realeza. ¿A quién? A Saúl. A Saúl. Pero este arrepentimiento, usted podrá decir, ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios cometió un error? Pero si es el Todopoderoso, ¿cómo va a decir que cometió un error? No, Dios no cometió un error. Dios lo que le está diciendo a Samuel es que siente tristeza de que Saúl haya desobedecido sus órdenes. Esa tristeza que le causa un hijo a un papá cuando su hijo no obedece lo que su padre le ha dicho. El papá dice, cometí un error. No, el padre dice, me da tristeza. Estoy triste, estoy acongojado. Yo que puse mi confianza en mi hijo y me ha defraudado. Es lo mismo que siente Dios, porque Él colocó todo en manos de Saúl. Y Saúl le pagó con los pies torcidos. ¿Qué hizo Saúl? No cumplió en obediencia los mandatos de Dios. Por eso cuando se le dirige la palabra a Samuel, que lo vamos a volver a escuchar, Dios no cometió un error, sino que Dios está exclamando la tristeza que le da que Saúl no haya sido obediente a su mandato. Volvemos a escuchar ese versículo 11 de este capítulo 15 del libro primero de Samuel. Me arrepiento de haber dado la realeza a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Porque Saúl se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Por eso les invito a buscar en las Sagradas Escrituras, a escribir en los comentarios también. Vamos a buscar el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 5 y siguiente, para que bien veamos en este libro primero de las Sagradas Escrituras cómo el Señor también manifiesta lo que ha manifestado con Saúl. Cuando dice, me arrepiento de haber dado la realeza a Saúl, porque no ha obedecido mis palabras, porque no ha cumplido con lo que yo le pedí. Es la tristeza que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Saúl no cumplió lo que Dios le había ordenado. Y es la misma tristeza que Dios siente cuando tú y yo no cumplimos en obediencia lo que Dios nos está mandando. Cuando Dios nos dice, ama a tu prójimo, no odies a nadie, y tú odias a tu prójimo,
eso le da tristeza a Dios. ¿Por qué? Porque tú no estás obedeciendo el mandato de Dios. Tú estás haciendo lo que tú quieres y crees que con eso agradas a Dios. Y no es así. Estás entrando en desobediencia para con los mandatos de Dios. Es lo mismo que Dios sintió cuando Saúl no cumplió lo que el Señor le estaba pidiendo. Marta Baracas, Génesis capítulo 6, versículo 5. Junior Quintanar, Génesis 6, 5. Marlene Rivera, Génesis, libro del Génesis, capítulo 6, versículo 5. Hilda Gamboa, Génesis 6, 5. Esmeralda García, Génesis 6, 5. Natalie Vélez, Génesis 6, 5. Reginaldo Santos, Génesis 6, versículo 5. Y saludamos a todos los que se han venido sumando a este en vivo. Little Booth, Génesis 6:5, Josefina Zafón, Génesis 6:5, María Franco, Génesis 6:5, María Pérez, Génesis 6:5. Vamos a escuchar con humildad, con sencillez, lo que nos dice el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 5 y siguiente. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra. Escucha cómo el autor sagrado pone cada cosa en su punto y en su lugar hasta llegar al momento en que Yahvé exclama que le pesaba haber creado y formado al hombre en la tierra. Pero ¿es un error? No, es tristeza. Porque Dios creó al ser humano para que el ser humano fuera feliz y sobre todo fuera obediente al mandato de su creador. Y por eso pasó en el libro de Primero de Samuel, en el capítulo 15, con Saúl, porque Saúl desobedeció los mandatos de Dios. Imagínense cómo se siente Dios cada vez que tú entras en desobediencia para con Dios, cada vez que tú no sigues los mandatos de Dios y caes en desobediencia. ¿Por qué? Por prepotencia, por orgullo, por vanagloria, por creerte más que los demás, por envidia, por rabia, por ira, por orgullo. Entras en desobediencia para con Dios. Y Dios le pesó haber creado y formado al hombre en la tierra, pero por tristeza, es la misma tristeza que siente Yahvé con Saúl, porque Saúl entró en desobediencia. Y te pregunto a ti, ¿tú eres obediente a los mandatos de Dios o entras en desobediencia a los mandatos de Dios? Dios se entristece. Y como lo dice el versículo 11, de parte de Yahvé, cuando le comunica el mensaje a Samuel y le dice, me arrepiento, me da tristeza haber puesto todo en manos de Saúl, en haberle dado la realeza. Pensé que era diferente, pero no era diferente. Se dejó arropar por la maldad, por la avaricia, que llegó al extremo de dejar con vida a Agag, rey de los amalecitas, y de dejar con vida parte del ganado, porque era el mejor ganado. Entró en desobediencia. Y estas son las consecuencias. Y estas son las consecuencias que se tiene que sufrir a causa de la desobediencia para con Dios. Porque hay gente que le gusta desobedecer a Dios. Porque hay personas que saben que no tiene que ir a los brujos y va a los brujos.
Es decir, es desobediente. Hay gente que sabe que no tiene que creer en lecturas de cartas, en el tarot, en el horóscopo. ¿Y sabe qué hace la gente? Cree en eso. ¿Y qué le dice a Dios? Yo soy un desobediente porque yo no le creo al Señor, porque yo no obedezco los mandatos de Dios. Entra en desobediencia. Y toda desobediencia tiene sus consecuencias. Y si no, pues véalo usted con sus hijos. Cuando su hijo a usted lo desobedece, ¿qué hace usted? Porque hay personas que cuando su hijo lo desobedece, casi que lo matan a palo. Aquí en Venezuela le dice casi que lo mata a palo usted a su hijo. Y eso que le desobedeció un poquito. Pero imagínese que Dios también hiciera lo mismo que usted hace con su hijo cuando lo desobedece. Solamente imagine usted cómo usted trata a su hijo cuando le desobedece a usted lo que usted le ha pedido y le ha ordenado. Ahora imagínese Dios haciendo lo mismo con usted cuando usted le desobedece a Dios. ¿Ah? Porque usted se enoja cuando su hijo le desobedece, cuando su mujer le desobedece, cuando su marido le desobedece, cuando su amigo no hace lo que usted le pidió, usted se enoja, usted se pone bravo. Ahora imagínese al lado de Dios, a la inversa. Ahora usted desobedeciendo a Dios, ¿cómo se pone Dios contigo? Así como tú te pones con tu hijo. Imagínese a Dios colocándose contigo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque también toda desobediencia tiene su consecuencia. Y la consecuencia es lo que le va a pasar al pobre de Saúl. Él pensó que no iba a haber consecuencias, haber dejado a Gad con vida y haber dejado al botín con vida. Él pensó que no había consecuencias, pero sigamos escuchando desde ese versículo 11 lo que Dios le comunica a Samuel. Se conmovió Samuel y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. Se levantó Samuel por la mañana al encuentro de Saúl. Avisaron a Samuel: Saúl ha ido al Carmelo y se ha erigido un monumento. Después ha seguido y ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel donde Saúl y éste dijo: Bendito seas de Yahvé. Yahvé ha ejecutado la orden de Yahvé. Pero Samuel preguntó: ¿y qué son esos balidos que vienen a mis oídos y esos mugidos que oigo? Respondió Saúl: los hemos traído de Amalec, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado, mayor y menor, con intención de ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios. Claramente, al leer esta consecución de los versículos, vamos a ver qué es todo lo que yo estoy escuchando, qué es lo que tú has hecho. Y Saúl le dice: bueno, el pueblo ha dejado con vida parte del botín, a Gad también, para ofrecérselo en sacrificio a Yahvé, creyendo hacer una cosa buena, hicieron fue algo malo. Creyendo construir con las manos, lo desbarataron con los pies. ¿Por qué? Porque ellos tenían que haber hecho eso, era en el momento del aniquilamiento para con todos los amalecitas. Pero ellos pensaron a la inversa. ¿Qué pensaron? Pues vamos a llevar parte del ganado y vamos a ofrecérselo a Yahvé allá en sacrificio. Pero resulta que eso no es así. Eso lo que trajo fue una desgracia. Era peor el roto que el descosido. ¿Por qué? Porque pensaron hacer algo bueno y le salió fue algo malo. Le salió el tiro, como dicen aquí en Venezuela, por donde no era. ¿Por qué? Porque desobedecieron los mandatos de Dios. Y hay que estar atentos, porque es lo que también nosotros vivimos a diario.
Es lo que nosotros llevamos en la experiencia cotidiana. ¿Cuántas veces no hemos desobedecido a Dios? ¿Cuántas veces no hemos caído en desobediencia para con Dios? Y creemos que no hay consecuencia. Y después venimos a buscar a Dios para que Dios nos ayude. Pero es que Dios es claro. Dios no se anda a medias tintas. Dios no anda con, ay, pero sí, pero no, pero cónchale. No, no, no. Dios es serio en lo que dice y en su palabra. Y eso es lo que vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque Saúl dijo, es que el pueblo ha traído esto para ofrecérselo a Yahvé, como queriendo escudarse, como queriendo tapar el sol con un dedo de lo que ellos habían hecho de mal, querer pasar por bueno. Pero es que a Dios no se le juega así. A Dios no se le mete gato por liebre. A Dios se le anda limpio. A Dios se le anda por el buen camino. A Dios no se le va a llevar tapándole algo para presentarle otra cosa. No, Señor. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a escuchar a continuación de este capítulo 15 del libro primero de Samuel. Cuanto a lo demás, lo hemos entregado al anatema. Pero Samuel dijo a Saúl, basta ya, y deja que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche. Él le dijo, habla entonces. Samuel dijo, aunque tú eres pequeño a tus propios ojos, no eres el jefe de la tribu de Israel. Yahvé te ha ungido rey de Israel. Yahvé te ha enviado por el camino y te ha dicho, vete y consagra al anatema a estos pecadores, los amalecitas. Hazles la guerra hasta el exterminio. ¿Por qué no has escuchado a Yahvé? Porque has lanzado sobre el botín y has hecho lo que le desagrada a Yahvé. Escucha cómo Samuel, hombre de Dios, le está hablando a Saúl y le está diciendo la verdad en la cara. Está diciendo, Dios te ha ungido como rey. Dios ha tenido buen trato contigo. Dios te dio una orden. Dios te dijo, consagra todo al anatema y persíguelos hasta el exterminio. Dios te ha dado una orden, Saúl, pero ¿por qué no has escuchado la palabra de Dios? Y es lo mismo para ti. ¿Por qué tú no escuchas la palabra de Dios? ¿Por qué a ti te cuesta mucho obedecer la palabra de Dios? Y es la pregunta que Samuel le hace. Oye, ¿por qué tú no has escuchado la palabra de Dios? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín? ¿Por qué has hecho lo que desagrada a Dios? Y es la interrogante también para cada uno de nosotros. Es el mismo Dios que nos está hablando. Es el mismo Dios que nos está diciendo que tenemos que hacer bien, que no tenemos que hacer las cosas mal, que tenemos que llevar adelante una vida recta, que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, que no tenemos que ser desobedientes, que no tenemos nosotros que hacer lo que desagrada a Dios. Samuel le está diciendo todo a Saúl para ver si Saúl recapacita, para ver si Saúl reacciona. Pero ese reaccionar es demasiado tarde también, porque Dios ha empezado la ruptura con Saúl. Saúl respondió a Samuel, yo he obedecido a Yahvé. Anduve por el camino por el que me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he entregado al anatema a todos los amalecitas del botín. El pueblo ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé, tu Dios, en Gilgal. Pero Samuel dijo, claramente, respuesta de Saúl. Y Saúl sigue diciendo que Dios, yo me mantuve obediente, yo hice todo lo que el Señor me pidió, pero es que él mismo se está dando su propia medicina. ¿Por qué? Porque él dice, trajimos a Agag vivo, el rey de los amalecitas, y el pueblo se trajo parte del botín. Lo demás lo consagramos, pero nos ha traído estas pequeñas cositas que no son nada, pero las hemos traído. Y resulta que Saúl dijo, he obedecido, pero en su mensaje le está dando a Samuel,
ha desobedecido, porque era todo, sin dejar a nadie con vida, sin traer nada. Tenían que venirse como se fueron, con las manos vacías, y venir con las manos vacías. Y resulta que no. Fueron con las manos a pelear, llevaron el arma, no llevaron más nada y se trajeron al rey y se trajeron parte del botín. Es decir, entraron en desobediencia. Ahora yo te voy a invitar a ti a escuchar lo que Samuel le va a decir a Saúl, y es también una referencia para cada uno de nosotros. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos o sacrificios, como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar. Escucha las palabras de Samuel a Saúl. Es mejor obedecer que sacrificar. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Samuel eso a Saúl? Porque Saúl pensó que el sacrificio era mejor que la obediencia. Él dijo: no, vamos a llevarnos esto y vamos a llevarnos al rey y vamos a sacrificárselo a Dios, pero vamos a entrar en desobediencia. Saúl, y Samuel le va a decir: no, eso no es así. Es mejor obedecer que el sacrificio. Es mejor la obediencia, porque la obediencia a Dios es lo que más le agrada a Dios. La desobediencia es lo que a Dios le irrita, es lo que a Dios le da tristeza. A Dios le gusta, es la obediencia. Le maravilla la obediencia, no tanto el sacrificio. Le dice a Saúl, vuélvalo a leer otra vez, por favor, desde el versículo cuando dice: pero Samuel dijo. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos o sacrificios, como obediencia a la palabra de Yahvé? En la obediencia, primero, Dios se complace en la obediencia de su palabra, ser obedientes a la palabra de Dios. Primer punto, siga. Mejor es obedecer que sacrificar. Segundo punto, es mejor la obediencia a la palabra de Dios, obediencia por completo a los mandatos de Dios, y no tanto los sacrificios, sino la obediencia a Dios. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Obediencia, docilidad, dócil, manso, humilde, sencillo para cumplir en obediencia los mandatos de Dios. No hay que entrar en desobediencia, no hay que ser orgulloso. El que entra en desobediencia es orgulloso, es prepotente, es vanaglorioso. ¿Por qué? Porque hace lo que él quiere, pero es dócil a la palabra de Dios, es obediente, porque escucha con atención el mensaje de Yahvé. Como pecado de hechicería es la rebeldía. Y escuche, equipara al pecado de hechicería a la desobediencia. Y tú eres desobediente a Dios, es equiparado al pecado de hechicería, un pecado malvado y nefasto a la presencia de Dios. Así que presta oído a la palabra de Dios, que te dice: la obediencia a la palabra, obediencia mejor que el sacrificio, y la desobediencia es equiparada al pecado de hechicería, una abominación ante la presencia de Dios. Es que el que tiene los oídos bien dispuestos a escuchar la palabra de Dios, empieza a caminar por el camino recto, que es el camino de la obediencia. Por eso, este libro primero de Samuel, que nos invita el mismo Señor a ser obediente. Seguimos, por favor. Crimen de Terafín, la contumacia, porque has rechazado la palabra de Yahvé. Él te rechaza para que no seas rey. Si tú rechazas la palabra de Yahvé, pues Dios también te rechaza. Eso es claro y sencillo como el agua, clarito. Si tú rechazas la palabra de Yahvé, entras en desobediencia, Dios te rechaza a ti. Y no lo dice el Padre,
Lo dice la palabra de Dios. Vuelvo a leer esa partecita que dice lo del rechazo. Porque has rechazado la palabra de Yahvé, y él te rechaza para que no seas rey. Has rechazado la palabra, porque has desobedecido la palabra, Dios te rechaza a ti como rey, le dice a Saúl. Escucha con atención lo que al mensaje de Dios. El que obedece no se equivoca o se puede equivocar el que manda según el adagio, pero el que obedece no se equivoca. Y por eso Dios le dice a Saúl, por desobediencia y porque te has separado de la palabra, porque no has escuchado, pues yo también me separo de ti, rey de Israel. Es decir, yo no te voy a seguir ayudando, porque tú has entrado en desobediencia también a mis palabras. Vamos a escuchar lo que nos dice el versículo 22. Del 22 y siguiente es el que estamos compartiendo. Siga, por favor. Saúl dijo a Samuel: he pecado traspasando la orden de Yahvé y tus mandatos, porque tuve miedo al pueblo y le escuché. Ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y ven conmigo para que se adore a Yahvé. Pero Samuel le respondió a Saúl: no iré más contigo, ya que has rechazado la palabra de Yahvé. Yahvé te ha rechazado para que no seas rey de Israel. Uy, qué palabras tan fuertes, qué palabras tan duras. Saúl se arrepintió y creyendo que con ese mero arrepentimiento así por encimita, diciéndole a Saúl: epa, vamos para que tú también adores a Dios junto conmigo allá para ofrecer los sacrificios que trajimos, que teníamos que entregar al anatema, se lo vamos a sacrificar a Yahvé. Vamos, Samuel, también acompáñame. Y Samuel le dijo: mire, un momentico. Vamos a parar un poquito el burro aquí y vamos a centrar la atención en lo que tenemos que hacer. Primero, yo no voy a ir. Segundo, tú desobedeciste la palabra de Dios y por eso yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque tú has rechazado a Yahvé y Yahvé te rechaza a ti como rey. Escucha atención. Porque a veces queremos tapar el sol con un dedo. Y resulta que no, el sol no se tapa con un dedo. Hay que asumir las consecuencias de nuestra desobediencia para con Dios. Escucha con atención. Y como Samuel se volviera para marcharse, le salió hacia Saúl el extremo del manto y se desgarró. Y Samuel dijo: hoy te has desgarrado Yahvé el reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que tú. Y la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo. Escuchemos lo que dice: porque la gloria de Israel no miente ni se arrepiente. ¿Quién es? La gloria de Dios. La gloria del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Que esta palabra que hemos escuchado, que esta palabra que hemos escudriñado, nos lleve también a nosotros a ser obedientes al mensaje de salvación, a vivir la obediencia de la palabra de Dios. Ánimo, no tengas miedo. Vamos a ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes al mensaje de salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por compartir con nosotros a esta hora, la escucha también de la palabra de Dios. Les animamos para mañana, Dios mediante, tener el en vivo de la palabra de Dios, para que nos motivemos a seguir en la escucha y escudriñar con humildad y sencillez la santa palabra de Dios. Si deseas ayudar en esta obra de evangelización, pues aparece en la descripción del video cómo lo puedes hacer: a través de PayPal. Te puedes comunicar conmigo a través del número de WhatsApp que aparece, y también si deseas colaborar a través del Banco de América, pues todo es de acuerdo a tu disposición. Ten presente esto: la obediencia a la palabra de Dios es lo importante en medio de nuestra vida. Ser obedientes a la palabra Dios. Que Dios me les bendiga. Feliz Navidad para todos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, les deseamos a todos ustedes, junto con los que nos acompañan, este equipo de trabajo de la Santa Biblia Hablada, les seguimos deseando a todos una feliz y santa Navidad, y que el niño Dios, que se ha hecho uno con otros, también haya venido a habitar en medio de tu vida con la preparación que has tenido para recibirlo con alegría. Que Dios les bendiga.